Bueno, en esta oportunidad vamos a comentar un fallo bastante reciente de la Corte en materia de precios de transferencia, cosa que no es bastante común porque es un tema bastante nuevo el de precios de transferencia. Mi nombre es Daniela Kumor, trabajo en el estudio Mazars y me dedico bastante al tema relativo al análisis de las operaciones internacionales, ¿no? y a la aplicación de la normativa de precios de transferencia. Y en esta oportunidad es interesante ver este fallo de la Corte, que es del mes de marzo del año 2015, porque trata el tema que es bastante conocido y que tiene que ver con las exportaciones que hacen compañías relacionadas que tienen por objeto commodities, ¿no? Como en este caso la compañía es Alfred Pfeffer, la que discutió, y hacen operaciones internacionales con compañías relacionadas que tienen por objeto commodities. Y en estos casos lo que hacen estas compañías es concertar un precio al momento en el cual conviene la operación, y luego esas operaciones se hacen pasando un tiempo después de que ese precio es concertado, es decir, hay un periodo que media entre el momento de la concertación y el momento en el cual las mercaderías se despachan o se embarcan para la exportación. Entonces el punto aquí es que el fisco ha detectado que esta compañía, en las operaciones que realizaba con sujetos independientes, utilizaba precios que eran consistentes con los precios públicos que publica la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y cuando realizaba operaciones con compañías vinculadas, esta compañía utilizaba unos precios al momento de la concertación que eran menores a los precios vigentes al momento del embarque de estas mercaderías. Entonces el punto aquí fue que la administración, comparando esto que se denominan comparables internos, precios internos que genera la propia compañía, determina que hay aquí una maniobra en la cual se está subfacturando los precios de las exportaciones. La compañía se defiende de esto apelando al Tribunal Fiscal de la Nación la determinación de oficio, donde expresa sus agravios, y uno de los planteos que hace es que en muchos casos, en las operaciones en las cuales había fijado precios con sus compañías relacionadas, había determinado precios que estaban por encima de los precios que fijaba la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y la dirección se avino simplemente a tomar una muestra de comparables internos que tenía que ver con operaciones con sujetos independientes que tuvieran un precio mayor, ¿no?, al que había fijado Alfred Pfeffer en sus operaciones con las compañías vinculadas. Entonces, el primer fallo es el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación del año 2012, donde el tribunal dice: en aquellos contratos donde hubiera fecha cierta en la transacción, se va a respetar el precio que haya pactado el contribuyente, pero en aquellos contratos donde no hubiera fecha cierta, se va a tener en cuenta el criterio del fisco, que es aplicar el precio vigente al momento del embarque. Aquí el contribuyente, otro de los planteos que hizo fue que el fisco estaba aplicando el criterio que recién se introduce en la ley en el año 2003 con la modificación que se hace al artículo 15, sexto párrafo de la ley del impuesto a las ganancias, que tiene que ver con las operaciones en las cuales intervienen compañías relacionadas, donde hay un intermediario internacional que no es el destinatario efectivo de los bienes y que tienen por objeto commodities. Y en estas operaciones lo que dice la norma es que si el precio vigente al momento del día del embarque es mayor al precio pactado por las partes, se va a utilizar ese precio. Y si el precio fijado en la transacción es mayor que el precio vigente al momento del día del embarque, por supuesto se usa el precio de la exportación. Entonces el contribuyente entendía que en este caso, donde las operaciones objeto de análisis correspondían al periodo fiscal 1999, lo que estaba haciendo el fisco era utilizar de manera retroactiva ese sexto párrafo del artículo 15. Entonces el contribuyente expresa esto en su apelación. El tribunal lo resuelve en el sentido que mencioné, diciendo que tenía, en los casos donde el contrato tuviera fecha cierta, se podía aplicar el precio utilizado por el contribuyente, y en aquellos que no tuvieran fecha cierta, el precio que había establecido el fisco. Va por apelación a la Cámara, en este caso la Sala 2, revoca el fallo del Tribunal Fiscal y dice: en realidad no está mal lo que ha hecho el fisco, porque el fisco ha aplicado el artículo 8
en el texto vigente para el año 1999. No ha aplicado de manera retroactiva el sexto párrafo del artículo 15 de la ley. ¿Por qué? Porque el propio artículo 8 ya preveía que la administración iba a poder utilizar los precios vigentes en el mercado de origen y eventualmente, si los precios fijados por el contribuyente eran mayores a los precios vigentes en el mercado de origen, obviamente se iban a utilizar esos precios mayores. Entonces, la Sala 2 revoca el fallo del Tribunal Fiscal, le da la razón al fisco y no atiende a un agravio que reiteró el contribuyente, que tenía que ver con que había operaciones en las cuales el contribuyente había fijado precios que estaban por encima del precio vigente al momento del día de embarque. Entonces correspondía que le hicieran un ajuste a su favor. Llegan así estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que resuelve la cuestión por una remisión directa que hace el dictamen de la Procuración. Llega en el año 2015, ¿no? el fallo de la Corte Suprema. Y aquí el dictamen de la Procuración claramente resuelve la cuestión por un tema procesal. ¿Por qué? Porque dice que en realidad la sentencia que se está analizando es una sentencia arbitraria. ¿Por qué? Porque la Cámara omitió analizar un agravio que afectaba al contribuyente, que era esta cuestión relativa al ajuste simétrico que había peticionado, en el sentido de que había realizado otras exportaciones cuyos precios eran mayores a los precios que fijaba la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y la Cámara, la Sala 2 específicamente, no analizó este agravio. ¿Por qué? Porque consideró que había sido planteado por el contribuyente recién al momento de apelar al Tribunal Fiscal de la Nación, pero no lo había expresado al momento de contestar la vista. El dictamen de la Procuración lo que dice es que esta es una consideración errónea, porque en realidad el contribuyente tiene que expresar todos sus agravios al momento de plantear la apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. Y esto estaba bien planteado por parte del contribuyente, con lo cual la Cámara lo debería haber resuelto. De esta manera, la Corte manda a que la Cámara emita un nuevo fallo, vuelva a resolver la cuestión y hace una última consideración que tiene que ver con reafirmar que el sexto párrafo del artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias está vigente recién a partir del año 2003 en adelante. Recientemente, la Sala 1 de la Cámara Nacional Contenciosa Administrativa, en el mes de septiembre del año 2016, precisamente resolvió esta causa y se aboca a resolver puntualmente la cuestión relativa a estos ajustes simétricos que planteaba el contribuyente. ¿Y qué es lo que dice en esta oportunidad la Sala 1? La Sala 1 lo que dice es que fue correctamente aplicado por parte del fisco el artículo 8 de la ley vigente en ese momento, que preveía que la administración iba a poder utilizar los precios vigentes en el mercado de origen y además que preveía también la cuestión relativa a que si el precio fijado por el contribuyente al momento de la exportación es mayor que el precio vigente al precio que establece la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se va a utilizar el precio obviamente fijado por el contribuyente, que es el valor de la exportación que fijó la compañía, ¿no? Es decir, los ajustes en materia de precio de transferencia nunca son a favor del contribuyente, sino que siempre son a favor del fisco. Entonces, claramente, la Sala 1 con esta resolución viene a resolver una cuestión haciendo hincapié en la normativa aplicable en ese momento, que tiene que ver con el texto vigente en el artículo 8 en el año 1999 y la utilización de los comparables. Es decir, para hacer un pequeño resumen de esto, lo relevante de esta causa tiene que ver con que queda muy claro que el sexto párrafo del artículo 15 de la ley se aplica del año 2003 en adelante, pero no nos olvidemos que la existencia de los comparables internos en materia de precios de transferencia es un elemento muy importante a la hora de la defensa de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque esto puede servirle al contribuyente como prueba de las condiciones contractuales que ha pactado con sujetos independientes en relación a las condiciones contractuales que haya pactado con sujetos vinculados. Entonces, estas causas creo que, si bien la Corte no apunta, no resuelve al fondo de la cuestión,
pero van contorneando el tema de la resolución en materia de precios de transferencia hacia la cuestión relativa al análisis de comparabilidad. Y este me parece que es el punto importante que hay que tener en cuenta en el tema de precios de transferencia. Obviamente este tema da para mucho más, para discutir durante un largo rato, con lo cual creo que es interesante leer el fallo, leer los antecedentes, que obviamente obran en la obra que publica Reyus. Y bueno, creo que vale la pena profundizar en este tema porque me parece que esta es una cuestión que va a dar mucho que hablar. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo.